Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela, soy su amiga o hermana en Cristo, como ustedes lo prefieran. Eh, Jamás había hecho algo así, hablar por video sobre Dios. Sin embargo, siento que Dios ha permitido esta circunstancia, que es la cuarentena, para tener tiempo y poder evangelizar por medio de este medio. No voy a centrarme mucho en cosas sobre mi vida personal, porque aquí el tema principal es Jesús. No pretendo tampoco hacerme una youtuber ni sacar, no sé, fama de esto. La verdad, lo hago por amor a Dios y por obediencia, nada más. Dios ha puesto un mensaje, y pues antes de empezar con el mensaje, pues les voy a contar algo personal sobre mi vida. Y es que, bueno, yo conozco sobre el mensaje del Evangelio desde que tengo memoria. Sin embargo, creo que mi etapa de verdad de cristiana comenzó como por los 14, por ahí. A los 12 me bauticé, a los 14 comencé con más frecuencia a leer la Biblia, y pues a mis 15 años experimenté lo que es el primer amor, de mis 15 años hasta los 16. Y pues después de los 16 pues pasaron un montón de cosas, cosas que de alguna forma me fueron apartando del Señor. A mis 18 años, como volví, pero entré en esa etapa, estaba por entrar a la universidad, y pues entré a la universidad y pues por el estrés también del estudio, por las nuevas amistades, nuevas personas, es una nueva experiencia completamente. Y pues realmente ahí fue como que me perdí, de verdad, me perdí bastante. No en el sentido de que realmente estuve muy apartada del Señor. Sin embargo, no tenía una relación muy, muy fuerte con el Señor. Y pues ahora el Señor en esta cuarentena ha ido tratando con mi vida, ha ido trabajando en mí. Y pues por eso les digo, o sea, si en algún momento llegan a ver este video, sienten que Dios les habló, no quiero que ustedes me vean a mí como un ejemplo, porque la verdad yo soy solo un ser humano que también tiene luchas y problemas, y también le falla a Dios constantemente. Y realmente, si podemos poner de ejemplo a alguien, quiero que vean ese ejemplo como a Jesús. Jesús es el único ejemplo al que podemos decir realmente podemos seguir sus pasos, porque nunca falló, nunca cometió ningún error. Pero de ahí los demás solo somos seres humanos que hemos sido salvos por la gracia de Dios, de verdad. Entonces, bueno, el título que el Señor me dio es el siguiente: hace mucho tiempo que no, que no me sentía de la forma en que hoy día me siento. Realmente es todo gracias al Señor. De verdad, de cierta forma no sé qué decir, porque es como que a pesar de que no los estoy viendo, siento que de pronto van a ver algunas personas, y eso me pone un poco incómoda, porque soy una persona un poco nerviosa. Pero esto realmente lo hago solo por amor a Dios y obediencia a Él, de verdad. Bueno, el título que el Señor me dio es Un Evangelio Barato. Recuerdo que el día viernes estaba viendo videos cristianos, y entre uno de esos me apareció sobre una mujer que de pronto muchos de ustedes sabrán de qué mujer estoy hablando. No es importante atacar a esa persona, pero sí es necesario aclarar mucho que ella dice y no es cierto, y no es bíblico, y no tiene ningún fundamento, y realmente está siendo de piedra de tropiezo para muchas personas. Y ella decía que cuando ella se le perdían sus aretes, sus pulseras, ella enviaba a los ángeles a que buscaran sus pertenencias, y decía: no voy a permitir que el don de pérdida me quite mis cosas, algo así.
Y pues realmente fue en ese momento en el que realmente me pude dar cuenta de la gravedad del asunto de esto del evangelio de la prosperidad. Fue ahí recién cuando me pude dar cuenta que realmente esto está siendo de piedra de tropiezo para un montón de personas, porque yo no lo había visto tan así. Había muchos pastores que yo escucho y hablan sobre esta hermana y otras, y hablaban con un celo de Dios, y yo realmente decía, sí, sí está mal, pero no lo había puesto tan así, que cuando vi ese video realmente me sentí tan indignada, no por mí, pero sí por Jesús, porque ese no es el evangelio de Jesús. Como te conté anteriormente, yo empecé a leer la Biblia a los como 12, de una forma irregular, no entendía nada. Realmente no fue mi voluntad leer la Biblia, mi madre me obligó, y pues le agradezco mucho, la verdad, le agradezco mucho, porque al inicio no entendía nada, no entendía nada de nada, sobre todo el libro de Números, Éxodo, Levítico, no lo entendía para nada, pero cuando terminé de leer, no me acuerdo la fecha, pero cuando terminé de leer la primera vez toda la Biblia, realmente ya no era la misma persona, y me di cuenta de que muchas veces tú lees la Biblia y de pronto no entiendes nada, pero la Biblia tiene un poder limpiador que, aunque tú no entiendas, va limpiando en tu corazón, tu mente, y te va transformando porque es una palabra viva. Entonces, al saber, no me considero una persona que sé demasiado de teología, la verdad no, pero al menos la palabra de Dios sí la conozco, y recuerdo algunos versículos, no me los sé todos, pero recuerdo haber leído sobre ciertos temas, y pues en ninguna parte he escuchado eso de mandar a los ángeles. Creo que hay un montón de personas que se están perdiendo, se están yendo al infierno, y pues como que creo que es un poco vano que ellos ocupen ese tiempo para buscar joyas, buscar cosas así, cuando realmente hay cosas más importantes, más urgentes en este momento, y que son las almas. Eh, y pues también por amor a las almas hago este video. No es fácil, porque ya les digo, me considero una sierva inútil para hablar sobre temas tan sagrados. Sin embargo, si Dios le ha placido darme este mensaje, lo que tengo que hacer yo es obedecer y no tener miedo. La palabra de Dios dice que nos dio un espíritu de dominio propio y amor, y no de temor. Entonces no puedo acobardarme y decir, no, me quedo con este mensaje, qué vergüenza, qué van a pensar, qué van a decir, me van a juzgar, me van a odiar, muchas cosas. Y pues yo tengo dos reacciones que tú puedes tener después de ver este video. La una reacción está en Mateo 14:4. Voy a contarles la historia. Si algunos puntos me equivoco, discúlpenme, lo he leído, pero no me sé de memoria de punta a punta, y si me equivoco, pues ahí me corrigen, pero si no, espero que me entiendan que también la memoria es traicionera a veces. Bueno, aquí se menciona sobre la relación que tenían Herodías y Herodes. Mencionan que Juan el Bautista se acercó a Herodes a decirle que el Señor no estaba de acuerdo con esa relación, ya que Herodías era la esposa de Felipe, que Felipe venía a ser hermano de Herodes. Esto molestó mucho a Herodes. Herodes lo mandó a la cárcel, lo encerró en la prisión, y un día que estaban celebrando, la hija de Herodías hizo una danza que le encantó a Herodes, y le dijo, pídeme lo que sea, si esto sea la mitad del reino. Y ella pidió el consejo a la mamá de qué debía pedir, y pues la mamá le dijo que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Y pues esto no era algo que Herodes quería hacer. Realmente tal vez era su conciencia, porque muchas veces podemos aceptar de una forma negativa las exhortaciones de personas, pero también dentro de nuestro corazón sabemos cuando una persona realmente es de Dios. Y de pronto eso es lo que le pasó a Herodes, y Herodes no quería hacerlo. Sin embargo, ya había dado su palabra de que él iba a hacer lo que le pidiera. Así que así fue como decapitaron y mataron a Juan el Bautista. Esta podemos ver una reacción que
No sé, de pronto tú la has tenido, yo sí la he tenido, de no reaccionar bien ante una exhortación. Y pues esta es la primera reacción que tú puedes tener. Después de que yo te diga lo que el Señor me mandó a hablar, de pronto te puedes enojar, de pronto puedes mandarme muchos comentarios negativos. Pero también tenemos la segunda reacción que está en 2 de Samuel 12. Bueno, la historia empieza desde 2 de Samuel 11. Dicen que era época de primavera y era una época donde los reyes salían a la guerra con sus soldados. Sin embargo, dicen que David se quedó en el palacio. Un día después de la siesta estaba dando una vuelta por la terraza y pudo observar a una mujer muy bella bañarse y mandó a preguntar quién era y también a traerla. Esta mujer era Betsabé, hija de Elián y también esposa de Urías. Ellos se acostaron y pues Betsabé estaba terminando en su periodo de menstruación y cuando pudo darse cuenta de que había quedado embarazada, avisó a David que estaba embarazada. Y David resolvió llamar a Urías, que estaba en la guerra, y persuadirle de que se acostara con su esposa, descansara, bebiera, durmiera en su casa. Sin embargo, Urías no hizo esto. David le preguntó, ¿por qué no has hecho lo que te mandé? Y él dijo, pues, yo te lo digo en términos, no los exactos que están en la Biblia, pero él le dice que como que no se siente cómodo disfrutando, comiendo, estando con su esposa, cuando la mayoría de soldados están en la intemperie. Y bueno, David no le exige nada, pero sí le persuade de comer con él y también lo emborracha. Después de emborracharle, le manda también a que tenga relaciones con su esposa. Sin embargo, él tampoco lo hace, se queda a dormir cerca del palacio y no va a su casa. Como tercera conclusión de David, él le manda a Urías a la guerra y habla con Joab por medio de mensajes y le dice que le ponga, lo ubique en la primera línea de batalla en el momento en el que la guerra sea más violenta. Es decir, había resuelto matarlo por la espada de los amonitas. Y bueno, es así como muere Urías, después de que Betsabé lo espera el tiempo de duelo. David la hace su esposa. Y pues recuerden que ella estaba embarazada. Entonces, un día, esto no agradó al Señor para nada. David era un hijo de Dios. Sin embargo, los hijos de Dios también nos equivocamos y eso debe quedar muy claro, sobre todo si eres una persona que no conoce de Dios, porque muchas veces nos desanimamos porque el pastor hizo algo malo, porque el hermano hizo algo malo, y no, o sea, somos humanos. Está terrible que los cristianos muchas veces seamos el motivo del llanto y el dolor de una persona. Está muy terrible y triste, pero pasa con mucha frecuencia y te pido que tú entiendas y tengas la madurez absoluta para comprender que somos humanos y que estamos en proceso. El Señor nos pasa por el fuego, por pruebas, por desiertos para moldearnos. Y yo quiero que entiendas eso y no te sientas mal si un cristiano te ha fallado. A mí también me han fallado muchos cristianos, muchos líderes, muchos pastores, y esa no es la decisión para decir ya no creo en Dios, para nada. Es en el momento donde más debes creer en Dios, porque el Señor te puede sanar de esas heridas, el Señor puede restaurarte y levantarte 1,000,000 de veces. Entonces, no te desanimes. Esta parte que yo te digo que el Señor no le agradó, la puedes encontrar en 2 de Samuel 11:27. Yo tengo la versión de la Biblia Internacional y ahí es donde dice que el Señor no le agradó lo que hizo David. Entonces envía a un profeta. ¿Recuerdan la primera historia? Envió a Juan el Bautista, que era un predicador, y pues ahora envía a un profeta, Natán, y este inicia contándole una historia a David y le dice, le cuenta una historia. Le dice, habían 2 hombres, uno de ellos muy rico, tenía muchas ovejas, cabras, y otro muy pobre. Y le dice, un día le dice que esta ovejita del hombre pobre era la adoración. Él comía del mismo plato, él bebía de la misma taza, él dormía, la ovejita dormía entre los brazos de este señor, y pues los hijos de este señor adoraban a esa ovejita. Y un día el hombre rico recibe visitas y pues en vez de matar una de sus tantas
ovejas, una de sus tantas cabras, decide matar la ovejita de este hombre pobre. Entonces, una vez que él termina de contar esta historia, David se siente airado, frustrado, enojado y dice: juro por Dios que la persona que hizo eso tendrá que pagarle 4 veces de lo que tomó. Y pues Natán le dice: tú eres ese hombre. Y después inicia con el mensaje que el Señor le da. Me voy a guiar un poco de mis escritos porque no tengo tampoco una memoria así, pero la voy a leer. Y pues yo te voy a decir con mis palabras. No está exacto lo que dice en la Biblia, pero le dice: por cuanto has menospreciado mis leyes al tomar la esposa de Urías, por cuanto insultaste mi nombre, le dice: tus esposas serán de otros hombres, pondré en contra a tu propia familia de ti, o sea, haré que tu familia se rebele en contra tuya. También le dice que el asesinato va a ser una amenaza constante dentro de su familia. Ahora la pregunta: después de que el Señor envía este mensaje, David responde: he pecado contra ti, Señor. Es decir, él se arrepiente, no es como Herodes que se enoja, sino que él puede darse cuenta. Con esto podemos darnos cuenta que la conciencia de David ya estaba cauterizada por el pecado, de pronto estaba bloqueada, él no se había dado cuenta de la gravedad del asunto. Y pues tú preguntarás: ¿será que cuando yo me disculpo por un pecado, porque la Biblia dice que el Señor es justo para perdonar los pecados, cuando tú los confiesas y te apartas? Incluso hay otro versículo que dice: cuando un hombre confiesa sus pecados y se aparta, encuentra misericordia. Entonces sí, el Señor te perdona las veces que sea necesario, pero ahora la pregunta es: ¿las consecuencias me llegan? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. ¿Porque por algún otro motivo que se te venga a la mente? No. La respuesta es por la simple frase que incluso muchas veces la encontramos hasta en impíos, y es que lo que tú siembras, eso cosechas. Y lamentablemente esto sí te pido que pongas atención, porque tienes que entender que cuando tú haces algo malo hacia una persona, eso mismo te va a pasar a ti, y muchas veces es peor. Y te voy a decir por qué. David tuvo muchos hijos, entre ellos una mujer muy hermosa que se llamaba Tamar. Un chico, dicen que era perfecto, desde la planta de sus pies hasta la punta de su cabeza era perfecto, y se llama Absalón. Y también ellos dos, Tamar y Absalón, tenían un medio hermano que se llamaba Amnón. Amnón se enamoró de Tamar, entre comillas, y pues como esta mujer era virgen, él se hizo pasar porque estaba enfermo en cama y le pidió a David que permitiera que Tamar le cuidara. Y una vez que la encontró sola, frágil, abusó de ella. Y después la odió. Dice la palabra de Dios que fue mayor el odio con el cual le aborreció que el amor que había sentido por ella. Es un poco drástico, para que te des cuenta que muchas veces el enamoramiento que puedes estar sintiendo por alguien no realmente puede ser un amor de verdad. Y pues cuando Absalón se entera de esto, no reacciona de inmediato. Sin embargo, después de un tiempo, él manda a matar a Amnón, su medio hermano. Entonces, la parte en la que dice que el asesinato iba a ser una amenaza constante dentro de su familia se cumple, a pesar de que él se arrepintió. También Absalón mismo, si tú lees la Biblia, verás, lo que yo te hablé sobre Tamar y Absalón lo puedes encontrar en 2 Samuel 13:24, si tú quieres leerla mejor. Y lo que te estoy diciendo de que Absalón se rebeló contra David y quiso incluso usurparle el reino, eso lo puedes encontrar en 2 Samuel 15, para que tú no te quedes con las dudas y puedas ir a averiguar en tu Biblia que lo que te estoy diciendo no es mentira. Entonces, también cuando el Señor le da este mensaje a través del profeta Natán, le dice a David que él cometió ese pecado en lo oculto. Sin embargo, él va a hacerlo, o sea, él va a permitir que le hagan lo mismo frente a todos los ojos de Israel. Y parece loco, pero fue exactamente lo que pasó.
Dicen que cuando Absalón quiso usurparle el reino a David, David huyó con sus soldados al monte y dejó 10 de sus concubinas dentro del palacio para que lo cuidaran. Entonces Absalón entró al palacio y les pidió a sus ayudantes que pusieran una tienda en la terraza para él tener sexo con cada una de las concubinas de David. Y eso obviamente lo vio todo Israel. Entonces sí se cumplió a pesar de que se arrepintió David. Y con esto quiero decirte, eso está en 2 de Samuel 16:22, para que tú la puedas leer. Y aquí podemos ver que se cumplió. Y qué triste, porque David se acostó con una persona, sin embargo, imagínate, su propio hijo se acostó con 10 de sus concubinas. Con esto puedes darte cuenta que muchas veces las cosas malas que hacemos a nuestro prójimo las pagamos, y a veces a consecuencias mayores, a consecuencias más dolorosas. Claro que David todas estas consecuencias las pasó con la fortaleza que Jesús le dio, porque de otra forma quizás él se hubiera rebelado, se hubiera hecho ateo o algo así, pero él no renegó. Mira que tenemos que aprender mucho de la actitud de David, que él pudo enojarse con Dios y decir, pero Dios, yo ya me disculpé. No, él aceptó las consecuencias de sus actitudes, y a veces eso es algo que nosotros, tú y yo, no hacemos. Dios nos reprende por alguna mala acción, y lo primero que hacemos es enojarnos con Dios y pensar que Dios es malo. Y no necesariamente, sino que Dios es justo. Y así como a ti te duele pagar las consecuencias de lo que hiciste, a otra persona también le dolió lo que tú hiciste. Y Dios te ama, y por eso es que te perdona. Porque incluso Natán le dice, cuando David le dice, he pecado contra ti, Señor, Natán le dice, el Señor ya te perdonó. Es por eso que no vas a morir por este pecado. Es decir, muchas veces cuando fallamos, ni siquiera necesitamos decir, Dios, perdóname, porque Dios ya nos perdonó. Pero eso no quiere decir que las consecuencias no vengan. Y después de que le dice que el Señor ya le ha perdonado, le responde el Señor a través del profeta Natán, pero has dado la oportunidad a los enemigos de Dios de despreciarlo y blasfemar contra él. Entonces aquí hay 3 cosas muy importantes. Cuando tú y yo pecamos contra Dios, primero estamos menospreciando las leyes de Dios. Segundo, estamos insultando el nombre de Dios. Y tercero, estamos dando la oportunidad de que las personas que no creen en Dios, que no aman a Dios, lo menosprecien y lo desprecien por nuestro mal testimonio. Por eso es muy importante guardar nuestro testimonio, muy importante, porque no van a decir, Camilita es una mala cristiana, sino van a decir, ¿ves? Dios no existe. Entonces hay que tener mucho cuidado y no olvidar que lo que tú siembras, eso cosechas. Por eso trata de que siempre tu siembra sea buena, para que después, cuando tú necesites, vas a recibir esas cosechas de bondad, y no castigos que después te puedan hasta deprimir y hacer sentir muy mal, porque pasa, a mí me ha pasado, por eso te lo digo. Ahora sí, la pregunta es, entonces, ¿como cristiano no puedo fallar? Claro que puedes fallar, porque somos humanos, como te digo, y incluso en la Biblia dice, en Proverbios 24, 16, 18, que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. En otras traducciones me parece que dice 7 veces cae el justo y 8 veces lo levantará el Señor. Creo que también está de esa forma. Entonces, fallar se vale. Fallar se vale. Lo que no se vale, o lo que no está bien, es persistir en el pecado. Es decir, yo no puedo decir que soy cristiana y robarme cosas y seguir robando así permanentemente, y después decir, ay, perdón Dios, y seguir en la misma vida. Eso no es de un verdadero hijo de Dios. Entonces, si tú estás ahí persistiendo en un pecado, yo te aconsejo que no abuses de la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso, pero como te digo, el castigo, las consecuencias, la reprensión de Dios llega porque llega. Por eso trata de hacer obras bondadosas. No hay ley que condene el amor. Creo que eso también está en la Biblia, no con mis mismas palabras, pero algo así está en la Biblia. Entonces,
sé amor, actúa siempre en amor, porque Dios es amor. Ahora, ¿cómo tú te puedes dar cuenta de que estás fallando si tu conciencia está completamente bloqueada? Ya has pecado hasta lo último y ya ni siquiera te puedes dar cuenta de que estás mal. Nos pasa, a mí me ha pasado, que estoy tan alejada de Dios que ya incluso lo que me parecía antes terrible ahora me parece algo normal y natural. Entonces, Dios, cuando pasa esto, Dios, por su amor hacia ti, envía mensajeros. Estos pueden ser profetas. La verdad, no te podría afirmar si existen los profetas de oficio, como Isaías, Juan. La Biblia dice que el último profeta es Juan. Pero lo que sí existe es el don de la profecía, que sirve para edificar, para restaurar el espíritu. Entonces, a veces Dios te envía mensajes de parte de otras personas, pero son revelación de Dios, son profecías. También a través de una prédica Él te puede hablar. Justo estás así desatento y ¡pac! Dios te manda un mensaje y tú dices, wow, eso es para mí también. El Señor usa incluso hasta los sueños, porque a veces no oramos en las madrugadas. Entonces a veces Dios, en su infinito amor, el Señor te envía un sueño y te advierte sobre algo que estás haciendo mal. O sobre una persona también que puede hacerte mucho daño y tú no te das cuenta. A mí me ha pasado que he soñado con gente que yo he creído que era buena o que era de Dios. Y Dios me ha revelado en ese sueño que no. Y también incluso usa las piedras. Me acuerdo que en la universidad tenía una profesora increíble. Me acuerdo de su nombre, es Goldie Padilla. Es una mujer muy dulce, con mucha empatía. Fue una bendición para mi vida. Y pues yo en ese tiempo estaba enamorada de una persona atea y con malos comportamientos, malos hábitos. Y pues me acuerdo que ella estaba en su clase de inglés, yo también estaba ahí atendiendo. Y en eso ella dijo de la nada, chicos, los hombres borrachos jamás cambian. Los hombres borrachos nunca cambian, seguirán siendo así. Así que no insistan con alguien que está borracho y les dice que va a cambiar, no va a cambiar. E incluso una amiga me codió y me dijo, ve, a ti te habla. Y la verdad es que yo creo que sí se puede cambiar, pero siempre y cuando tú aceptes con humildad esa operación de parte de Dios. Porque ahora así cambiar, porque sí, no. Dios no es metido y el Señor no va hacia donde no le llama. Y si tú te has cerrado y has dicho, aquí Dios no entres, créeme, el Señor no va a entrar. Entonces, eso es importante. Te cuento un poco de mi vida para que veas y te des cuenta de que no soy perfecta, que tengo errores y te das cuenta que Jesús puede transformar, puede levantar y puede sacarte. Porque la gloria sea para Dios que yo pude superar ese obstáculo en mi vida espiritual. Y mira, salí solo con rasguños, creo yo, gracias al Señor que me guardó. Entonces mira que el Señor puede libertarte aún de esos amores que ahora les llaman tóxicos. Realmente no sé si existan amores tóxicos. Relaciones tóxicas pueden existir, pero amores tóxicos creo que no. El amor no es tóxico por ningún lado. El verdadero amor, el amor de Dios, no es tóxico. Ahora, en la Biblia, en la mayoría de ocasiones, yo jamás he escuchado sobre profetas que vengan con buenas noticias. Porque la verdad es que los profetas no eran muy bien aceptados. Los profetas de parte de Dios. Porque los falsos profetas, pues había un montón y pues eran muy bien queridos. Porque siempre venían con buenas noticias. Pero qué feo, hay un refrán mundano que dicen que la verdad duele. Pero yo creo que más duele una mentira. Así que al final, esas personas que optaron por creer más en una profecía falsa que en una profecía de Dios, pagaron las consecuencias porque tarde o temprano se cumplió la profecía de Dios y ellos no estaban preparados para cambiar su vida porque habían recibido mensajes de felicidad, de alegría, de que todo iba a salir bien, de que había haber prosperidad, alimento, todo. Y ellos se creyeron eso y cuando vino la desgracia los dejó fríos. Entonces eso es algo muy importante que quiero que veas, que es muy importante entender que cuando el Señor manda una profecía, sí, puede ser buena, como cuando el profeta Samuel le dijo a David que iba a ser
ungido como rey de Israel. Eso es una noticia muy buena. También cuando el Señor le dijo a Salomón, pídeme lo que sea, y él pidió sabiduría. Y Dios le dijo, por cuanto no has pedido fama, honor, palacios, yo te voy a dar sabiduría y todo lo que no has pedido. Eso también puede ser un mensaje de Dios muy bueno, ¿ya? Pero es muy raro. Los profetas, la mayoría de profetas eran perseguidos, eran asesinados, porque siempre venían con mensajes que a nuestra carne no les gusta escuchar. Entonces se portaban tipo Herodes, querían matarlos porque creían que de esa forma iban a silenciar a Dios. Entonces eso es algo muy importante a tomar en cuenta. Por eso es que estas profecías que dicen que Dios te va a dar una casa, de pronto Dios te puede dar una casa. ¿Quién dice que no? Dios te puede bendecir. Pero tampoco podemos hacer una doctrina de esto, porque en la Biblia hubieron siervos de Dios ricos y también hubieron siervos de Dios pobres. Incluso podemos encontrar la historia de Lázaro, que no es una parábola, porque las parábolas no tienen nombres. Y si dice Lázaro es porque es una historia real de Lázaro y el hombre rico, que el hombre rico al final de sus días terminó en el infierno y le veía a Lázaro disfrutar en el cielo. Entonces, también existen los siervos pobres y de pronto a uno le espera el palacio, como a David, a José, a Daniel, pero a otros quizás nos espera la cárcel, el piedrazo, como Esteban y Pablo. O sea, eso ya depende de lo que el Señor quiera hacer con tu vida. Por eso debemos estar dispuestos a que el Señor trabaje en nuestras vidas como Él quiera y no como a nosotros nos convenga. Tenemos que estar muy claros en eso. Ahora tú puedes decir, ay no, estás juzgando y no está bien juzgar, no está bien que critiques a esos hermanos. De pronto muchos de esos hermanos iniciaron bien sus ministerios, nadie dice que no, pero tal vez en el camino fue más grande el amor al dinero, la comodidad, que los ha desviado a tal punto de dar un mensaje erróneo. Podemos encontrar en 1 Corintios 5, donde se habla del hermano inmoral. Era un hermano en la iglesia de Corintios que se estaba acostando con la esposa de su padre. Y Pablo le habla muy fuerte a la iglesia de Corintios, diciéndole que le entreguen esa vida a Satanás, con el fin de que su naturaleza pecaminosa sea destruida y que al final, con la esperanza de que al final su alma se salve. Entonces aquí da un mensaje bien fuerte y les dice lo siguiente, que lo voy a leer porque considero que es muy importante. De pronto no vas a leerlo, pero es muy importante que al menos lo escuches desde mi voz. Y pues como te digo, mi Biblia es la internacional. Ya, en mi carta la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No olvides 1 Corintios 5, 9. En mi carta anterior les supliqué que no se juntaran con gente inmoral, pero no me refería a la gente inmoral de este mundo, que vive en avaricias, robos o idolatrías. Si así fuera, tendríamos que salirnos de este mundo. Lo que quise decir fue que no se codiaran con los que, llamándose hermanos, cometen pecados sexuales y viven en avaricias, idolatrías, borracheras y robos. Con esas personas ni a comer se junten. ¿Acaso me corresponde a mí juzgar a los de afuera? Pero ciertamente tenemos la responsabilidad de juzgar a los de adentro. Dios juzgará a los de afuera. Ustedes expulsen a ese malvado, refiriéndose al hombre que ya mencioné anteriormente. Entonces, como puedes darte cuenta, sí nos compete como cristianos juzgar a los hermanos. No por su vida, no por su ropa, no por cosas así, pero sí muchas veces aclarar los mensajes falsos que pueden propagarse. El Señor no vino aquí a hablar sobre un evangelio de la prosperidad, para nada. Mira, durante años en mi universidad, yo te confieso que mi universidad creo que fue la etapa en la que menos bien con Dios estuve. Y pues yo te puedo decir que durante esos años fui a 3 iglesias, que no está bien estar de iglesia en iglesia, pero fui a 3 iglesias. Y sabes, habían 2 tipos de mensajes que eran muy recurrentes. Uno de ellos era el de la prosperidad.
Otro era el de la gracia, el de que Dios te perdona, Dios te limpia, Dios te restaura, Dios esto, Dios lo otro. El Señor sí limpia, sí restaura, sí tiene misericordia. Pero más a continuación te voy a decir cuáles son las cláusulas, porque no te están diciendo las cláusulas. Dios sí prospera, pero la prosperidad no siempre tiene que ver con riquezas, no te confundas. Y Dios sí tiene gracia. De hecho, si estoy aquí es por gracia. Pero tienes que entender cuáles son las cláusulas de la gracia. Porque no es que todo es bendición, bendición, bendición. No. Tienes que entender muy bien el Evangelio. Y yo a continuación creo que esto se va a poner un poco más difícil porque voy a tratar de ser un poco más dura en lo que el Señor me ha dado. Entonces, durante años encontré ese tipo de cosas en las iglesias, esos mensajes que sí están en la Biblia, pero están, o sea, te los predican de una forma muy, muy, muy pequeña, para que solo tú captes lo bonito y lo chévere, pero no sin saber lo que hay detrás de todas esas promesas. Y ahí fue cuando me di cuenta, a pesar de que yo estaba mal, me pude dar cuenta que los pastores no estaban orando, porque créeme, el Señor habla y revela lo que necesita el pueblo. Y yo estaba en una doble vida y no había quien me diga, me jale las orejas ni nada, porque no había revelación. Y yo, como una persona que había leído la Biblia, decía, no, ¿por qué me hablan de prosperidad si estoy en pecado? ¿Por qué me hablan de gracia si no estoy arrepentida? Entonces me di cuenta de que no hay comunión, la verdad, no hay comunión con el Espíritu Santo. Ahí lo podemos ver en Apocalipsis, cuando Dios envía el mensaje a las iglesias. Dios les dice todo, les dice hasta las cosas buenas, las obras malas y las consecuencias de tales. Entonces el Señor revela, y eso es muy importante, que tú permitas que el Señor te diga lo que necesita las personas escuchar, no lo que a ti te conviene como pastor que la gente escuche. Eso no está bien. Y yo a continuación te voy a ir explicando por qué no está bien. Ya. Ahora, yo te quiero decir una verdad, y es que para una persona que está en pecado como yo lo estaba, y no desea arrepentirse, eso es muy importante. Un pecador que no desea arrepentirse de sus acciones, no le espera ni la gracia, ni tampoco la prosperidad. Para un pecador que no quiere arrepentirse, no le espera eso. Entonces, eso debe estar muy, muy claro. No podemos decir que el éxito representa estar bendecidos o estar bien con Dios tampoco. Porque entonces diríamos que Bill Gates es mucho, mucho mejor cristiano que Jesús. Y eso sería una herejía completa. Dice la Biblia que Jesús les dijo a sus discípulos y a las personas que lo seguían y lo escuchaban en sus mensajes: las zorras tienen sus madrigueras y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Ahora acuérdate de lo que te dije al inicio del video, que si debemos imitar a alguien, es a Jesús, que si debemos tomar de ejemplo, de influencer a alguien, que ese alguien siempre sea Jesús, no tu pastor, no tu hermana, no tu madre. De pronto son buenos siervos, pero tampoco deben ser tu camino a seguir. El camino a seguir es Jesús, es su testimonio. Hay que ser imitadores de Jesús, como lo dijo Pablo. Entonces, te puedes dar cuenta de que, a ver, si el evangelio es la prosperidad, entonces ¿por qué Jesús nos hizo rico? Muchas veces Él dijo que era grande no aquel que se dejaba servir, sino aquel que servía, que en el reino de Dios así funcionaba, que el que era más grande era el que se ponía de esclavo de los demás. Y decía, yo estoy a ustedes sirviéndoles. O sea, en conclusión, Jesús, siendo el grande, estaba sirviéndoles. Y tú y yo, ¿quiénes somos para, no sé, necesitar guardaespaldas, mucho dinero, ofrendas, lujos? Si Dios te los da, bendito sea el Señor, porque el Señor también puede bendecirte. Sobre todo cuando tú has sido fiel en lo poco, el Señor puede abrir puertas. Yo no digo que no a eso. Yo no digo que no. De hecho, eso pasó mucho en mi vida porque mis padres iniciaron de cero, no teniendo nada de nada. Y el Señor ha sido fiel con nosotros. De verdad ha sido fiel, y muchas veces han habido comentarios un poco fuera de lugar, como de, ay, es que tú eres, no sé, vives en una burbuja.
La verdad es que mi vida no ha sido una burbuja para nada. Realmente si estoy aquí es por Dios, porque he pasado por cosas muy duras, a pesar de que no tengo 80 años, pero he pasado por cosas muy, muy duras y difíciles, porque así nos toca a los siervos de Dios. Y ya lo vamos a ver a continuación. En Mateo ya les dije, lo del mensaje de las zorras tienen madrigueras, eso lo puedes encontrar en Mateo 8:20, para que tú mismo te des cuenta de que no te estoy mintiendo. Ahora el Señor también muchas veces dijo, hagan tesoros en el cielo. Dios no dijo, llénate de joyas, llénate de autos, llénate de casas. No, Dios dijo, hágasen tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, por eso un día había un hombre que le seguía a Jesús y le dijo, maestro, yo ya cumplí todos tus mandamientos, ¿qué más hago? Y Dios le dijo, muy bien, vende todas tus propiedades y dáselas a los pobres. Y este hombre se fue muy triste y se retiró porque era muy, muy rico. Y el Señor dijo que era mucho más fácil que un camello entrara en el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. O sea, en pocas, Dios no te va a dar algo que tú no lo puedas sobrellevar. Y muchas veces las riquezas así en aglomeración, lo único que hacen es alejarte de Dios. Entonces, yo sí te digo, sé como Pablo, que sabía vivir, y como Jesús también, y como muchos siervos de la Biblia, que sabían vivir y ser felices en lo poco y también en lo mucho. No estaban ahí solo esperando el éxito, sino que también estaban esperando lo poco, lo mucho, la tribulación, la bendición, todo estaban dispuestos a sufrir por causa de Jesucristo. Recuerda que vamos a ser muy bendecidos aquellos que participemos de los sufrimientos con Cristo. No te equivoques y no dejes que te equivoquen tampoco. Ahora hay un problema muy grande en estas iglesias, y es que muchas veces estos hermanos incluso te aconsejan que leas libros que nada tienen que ver con Dios, que tienen que ver con un liderazgo, pero un liderazgo bien pagano. Recuerdo que una vez en la iglesia me mandaron a leer el testimonio de McDonald's. Y no es que juzgue a la persona que lo hizo, pero, o sea, en serio tenemos que arrodillarnos y pedirle perdón a Dios de la confusión que hemos propagado dentro de las iglesias y como cristianos. Después de mi carrera, otro día les cuento sobre mi carrera, también me mandaron a ver la película de Hambre de Poder, que es la del testimonio de McDonald's, y me di cuenta de la gravedad del asunto, de que hace muchos años atrás me habían mandado a leer ese mismo contexto en la iglesia, y dije, o sea, aquí estamos hablando de marketing mundano, o sea, hermanos, Dios no vino a ser un conferencista emocional. Dios no vino a ser un conferencista de que te hablaba del positivismo, de, que liderazgo, que incluso hay uno que es boomerang, que lo que tú inspiras a otros te regresa. Unos mensajes que de verdad el Señor no enseña. Y Dios siempre vino acá no a abrazar ni a apapachar las emociones humanas, sino Él vino acá a salvarnos. Y si un mensaje se debe predicar hoy en día, pero así a diestra y siniestra, es el que predicaba Juan el Bautista. Arrepiéntanse, el reino de Dios ha llegado. ¿Arrepiéntanse de qué? De sus pecados. Entonces, si algo debemos leer, es eso. Y es una tristeza para mí saber que esto se está predicando, porque muchas personas, no me preocupa de las personas que lo predican, sino de las personas que le siguen, porque una cosa es que se pierda uno y otra muy diferente es que se pierdan millones detrás de ellos. Eso sí está muy, muy miedoso. Y las iglesias de la prosperidad son las más llenas, son las más aglomeradas, porque todas las personas buscan vivir sus deseos, sus anhelos, y se toman de esa frase que dicen, pon a Dios en tus planes para que prosperen. Y yo te puedo decir, no pongas a Dios en tus planes, sé parte del plan de Dios para ti. No caigas en esas mentiras mundanas, porque son mundanas, no están en la Biblia de verdad. Ahora mira lo que yo te digo acerca de esto del positivismo, de declarar. O sea, de pronto tú puedes declarar cosas en tu vida porque la boca
tiene poder, eso es verdad. Por ejemplo, yo ahorita puedo decir, sí puedo serle fiel a Dios, sí puedo, yo sé que sí puedo. Bueno, no es necesario, porque esto también se iría como que por parte de esas filosofías mundanas. Pero así como que declarar lo que a ti te conviene, como que no está bien, como que no es bíblico, no es parte del Evangelio de Jesús. Y si tú eres cristiana, pues estás yendo por otra parte. En Colosenses 2:8 dice, no dejen, me olvidé de decir, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy importante que tú lo digas. En Colosenses 2:8 dice, no dejen que nadie los engañe con filosofías erradas y huecas, basadas en tradiciones humanas y en los poderes que dominan este mundo, y no en la enseñanza de Cristo. Es decir, si algo debemos mandar a leer a nuestros líderes de la iglesia, que sea la Biblia, no libros escritos por incluso ateos e impíos. Yo no digo que no puedan tener algo de cierto, porque yo incluso a veces hasta de un impío he recibido buenos consejos. No totalmente, pero sí hay ciertas cosas que te dan consejos, pero no podemos basar en eso nuestra vida. Somos cristianos, escuchemos más palabra de Dios y menos Kotler, en verdad. Ahora, verán, hay muchos hermanos dentro de la Biblia que yo les puedo decir que no eran ricos, para que se desmotiven desde ya de que ese evangelio no tiene que ver con todos los cristianos. Dios sabrá a quién le da, Dios sabrá a quién no le da. Aprende a ser feliz con lo que el Señor te dé. Aprende a ser humilde y a aceptar lo que el Señor te dé. Así sea lo justo para el diario, así sea eso. Si tú eres fiel, seguramente el Señor te va a dar un poco más. Si tú eres fiel y Él sabe que no te vas a desviar, de pronto te puede bendecir mucho más. Pero eso no quiere decir que todos vayamos a ser ricos, porque no siempre viene de parte de Dios las riquezas. Jesús no era rico. Pablo no era rico, Pedro no era rico, Juan no era rico, Daniel estaba en el palacio pero no era rico, Isaías, Jeremías no eran ricos, Jonás no eran ricos. Muchas personas de la Biblia, hijos de Dios, no eran ricos. De hecho, son muy poquitos los que eran ricos y Dios sabrá porque era parte del propósito. Era parte del propósito meterles dentro del palacio porque el Señor quiere salvar a todos. Dios quiere salvar a todos y el mensaje de Dios debe estar en todos y todos. Nadie puede decir, Señor, a mí no me predicaron, porque eso es mentira. El Señor va a enviar hijos hasta incluso a palacios, pero Él sabrá quiénes y no podemos ahí meternos. Hay una parte muy importante y quiero que te quedes con esto, y es que Jesús dijo, que quien no es capaz de negarse a sí mismo no puede ser llamado su discípulo. Mira, yo a lo largo de mi corta vida he tenido que dejar muchas cosas que yo quería para mí. Y no lo digo con tristeza de, ay, mira, o sea, yo he dejado, no, sino yo te lo digo de verdad, o sea, el cristianismo es eso. Es decir, ay, yo quería ser administrador de empresas, un ejemplo. Pero si el Señor me dice, quiero que seas pastora, quiero que seas pastor, entonces tú tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo para poder ser discípulo de Dios. Porque un discípulo de Dios es aquel que se niega a sí mismo, no aquel que mete a Dios en sus planes. Quiero que quede muy claro. Y perdón que sea tan de pronto un poco efusiva con esto, pero realmente no está en la Biblia y me parece una burla y un insulto al nombre de Dios, que hagan mensajes acorde a sus necesidades y no acorde a la palabra de Dios. Ahora, si tú te subes a un púlpito a hablar de dinero, entonces déjame decirte que tu Dios se parece más al Dios Mamón que al Dios que yo conozco de la Biblia. Y ahí sí hay que tener mucho ojo, porque puedes llevar a mucha gente a equivocarse. Y el que es piedra de tropiezo para alguien es mejor que no haya nacido, así lo dice la Biblia. Es mejor que no haya nacido. Entonces, pero, ¿sabes? El único problema no es que estas personas inventen estos mensajes, sino el problema también es aquí quiénes lo escuchan. Y mira, si tú escuchas a esas personas, déjame exhortarte y decirte que es tu culpa también, porque no lees la Biblia. Es obvio y me queda muy claro que la gente que va a esas iglesias y aplaude y se ríe y jajaja, no leen la Biblia, porque si la leyeran no serían engañados. Dios dijo,
mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo podría decirte que no lees la Biblia, porque en la Biblia dice cómo ser prósperos y no requiere con aprender cosas seculares, impías. No, sino tiene que ver con cosas bíblicas. Yo te voy a leer. Entonces, es una tristeza que que no leas la Biblia. Porque si tú no lees la Biblia, vendrán lobos rapaces y te van a engañar y te van a desviar, y ya no va a ser culpa de ellos, sino también tuya, porque no has dedicado tiempo a hablar, meditar la palabra de Dios. En Salmos 1:2, Dios dice que dichosos son aquellos que no se detienen a andar en sendas de malvados, sino que se deleitan en su ley y la meditan de día y de noche. Ahí menciona unas bendiciones que no les recuerdo ahora, pero al final dice, les aseguro que todo lo que ellos hagan prosperará. Entonces, si tú quieres prosperar, en vez de estar escuchando a falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, entonces mejor ponte a leer la Biblia, ve todo lo que tienes que hacer y te aseguro que vas a ser muy próspero. Yo no estoy en desacuerdo con el diezmo, las ofrendas. Yo no estoy en desacuerdo con que tú seas generoso con un pastor. Yo no estoy en desacuerdo con eso, porque en la Biblia mismo dice que el generoso se enriquece a sí mismo. Entonces, yo no estoy en desacuerdo con eso. Pero sí estoy en desacuerdo que vivas una vida desordenada, que no tengas intimidad con Dios, que no leas la Biblia y que creas que así vas a ser próspera. Eso es una mentira, y déjame decirte que esa mentira proviene de Satanás. Ahora el otro mensaje de la gracia. Ahora, mira, ahora en las redes están circulando algunas frases que yo las estaba compartiendo, pero ya he dejado de compartirlas porque realmente ya me molestó mucho, porque no están diciendo del todo la verdad. Hay frases que dicen, cree en Dios, todo va a estar bien. Confía en Dios, todo va a estar bien, todo obra para bien, y cosas tan buenas y tan positivas, pero que no son ciertas y te engañan si es que tú crees solo en ese pequeño texto. Porque si es verdad, Dios bendice, Dios prospera, Dios, perdón que me pica un poco la nariz, discúlpenme. Dios prospera, Dios bendice, Dios, es por mi cabellito. Tengo el cabello muy churón y me pica, perdón. Y sí es verdad que Dios, si tú confías en Dios, el Señor te va a cuidar, sí es verdad. Pero detrás de eso también hay unas cosas que nosotros nos toca poner y crucificar muchas veces y matar nuestra propia carne para lograr eso. Verás, perdón que te tutee. Las promesas y las bendiciones son para los obedientes. No son para aquellos, con todo el respeto, que se pasan todo el día en internet, que se pasan todo el día haciendo TikToks, estoqueando a otras personas, viendo Netflix, mientras la madre está cocinando, ellos, pero en otro mundo, como que ese no es mi problema. Una apatía que se ha despertado terrible. Yo no te hablo de esos personajes, yo te hablo de aquellos que son obedientes con Dios. Ellos sí van a tener promesas y bendiciones, y no solo aquí, sino en la vida eterna, porque la mayoría de bendiciones que un cristiano va a tener no están aquí, están en el cielo. Y esto es importante que tú lo creas, y es que no hay premio sin tribulación. No hay premio sin tribulación. No vas a tener un cuerpazo si solo te dedicas a comer golosinas. No vas a tener un cuerpazo si te pasas todo el día viendo tele. A ver, ¿qué tienes que hacer para tener un cuerpazo? Ejercicio, muchas veces dieta, dejar las calorías. Esto es muy igual. No vas a tener recompensas de parte de Dios si es que no estás haciendo la voluntad de Dios. No las vas a tener, no las vas a ver. Y si las ves, va a ser muy limitadas, y porque Dios es misericordioso, tanto con buenos y con malos. Dios dice que permite que el sol salga para justos y malvados. Es decir, muchas veces lo siento, muchas veces tenemos comida para los estudios, para vestirnos, pero es porque Dios tiene misericordia. Pero eso no quiere decir que tu vida esté del completo bien. De pronto está muy mal y no te has dado cuenta. En Lucas 1:50, Dios dice que Él tiene misericordia de los que le honran. Entonces, ¿tú crees que tú estás honrando a Dios con solo pasarte
pasarte todo el día viendo series que muchas veces tienen hasta contexto mundano. Yo no te digo velo una horita, no, o sea, yo no te puedo decir eso. Realmente tú tienes que ponerlo en oración y decir, Señor, guíame, tengo que ver esta serie. La Biblia dice que todo es lícito, pero no todo nos conviene. Hay cosas que de pronto no pueden ser muy malas para ti, pero de pronto no te van a llevar a ningún lado. A mí también hay cosas y programas que muchas veces me han traído problemas a mi vida y con toda la pena he tenido que dejarlos de ver porque no han sido buenos para mí. Y no me han edificado, sino que me han destruido. Entonces, ahí sí, mucho ojo. Verás, te voy a demostrar que antes de tener un galardón, muchas veces se necesita tener tribulación, pruebas, desiertos y valles de sombras. Y ese es un ejemplo de Jesucristo cuando estuvo en el desierto por 40 días. Dice la palabra de Dios que él estuvo por 40 días, que incluso fue tentado por Satanás. No, muchas veces. Y después que él pasó el desierto, pasó las tentaciones, porque él no fue tentado, o sea, fue tentado, pero no cayó en la tentación, dice que los ángeles fueron a atenderlo. Es decir, que antes del galardón, las bendiciones, muchas veces te toca el desierto, no hay de otra. Jesús también en Marcos 10:33, perdón si me trabo mucho, disculpen. Marcos 10:33, Dios les menciona a sus discípulos. El Hijo del Hombre será rechazado, despreciado, humillado, entregado a los gentiles. Y dice, pero al tercer día resucitará. Es decir, ¿habrá resurrección sin todas las otras cosas mencionadas? No, tenía que haber desprecio, tenía que haber rechazo, tenía que haber la cruz, tenía que haber todo eso para que el Señor resucite y nosotros podamos ser salvos y aceptos delante del Padre. Entonces, grábate eso, no hay premio sin tribulación. Si tú quieres ser bendecido, si tú quieres llegar al cielo, pues entonces la salvación no viene por medio de obras, viene por la fe en Jesucristo, con el fin de que nadie se gloríe diciendo, yo fui esto. No, es un regalo, pero ese regalo se cuida, La salud es un regalo y no por eso voy a ir por la vida fumando, tomando, comiendo golosinas, cualquier otra cosa que no se me viene ahora. Y no, o sea, los regalos se cuidan. Eso es muy importante, tenlo muy en cuenta. Ahora hay mucha gente que dice que después de esto se vienen tiempos de amor, que ahora la gente va a ser más buena. ¿Sabes qué? Yo lo dudo mucho, la verdad, lo dudo mucho. Porque hay muchas personas que antes bien o mal iban a la iglesia, aunque sea el domingo. Pero créeme, con esta pandemia te aseguro que hay gente que se olvidó de Jesús, se olvidó de leer la Biblia, que se han dedicado a Netflix, que se han dedicado a otras cosas y que lo que menos hacen es buscar de Dios. Entonces, ¿qué va a esperar? ¿Qué va a pasar con esas personas? Van a salir a la calle más secas que nunca. Entonces, no te dejes confundir con eso de que va a haber un mundo mejor. No va a haber un mundo mejor, pero tú puedes mejorar tu vida con Cristo. Eso sí es muy cierto. Ahora recuerda que cada día que pasa nos aproximamos más a la segunda venida de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que en Mateo 24, todas las señales antes del fin ya deben estarse cumpliendo o ya deben empezarse a cumplir así a lo loco, porque el Señor ya se está acercando. De hecho, yo te podré decir que ya está a la puerta y que debes de estar muy atento como las 10 vírgenes, porque en cualquier rato este mundo se pone peor y el Señor viene a tomar su iglesia. Entonces hay que llevar una vida bien con Dios, bien, no porque las personas te vean, sino porque Cristo te ve. Cristo te ve y Cristo sabe todo lo que tú haces. Y qué horrible, déjame decirte, que un día te despiertes y ya no haya tus familiares, ya no hayan tus amigos cristianos y te des cuenta que perdiste tu tiempo y que ya no hay vuelta atrás y que te has quedado. De verdad, eso es algo muy triste. En Mateo 24, las señales antes del fin dicen que va a haber grandes terremotos, hambruna, rumores de guerra, un montón de cosas trágicas. ¿Qué te asegura que en uno de esos acontecimientos tú te puedas ir de este mundo? ¿Y cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo estás con Dios? Tú puedes engañar a tus padres, tú puedes engañar a tus profesores, a todos, pero a Dios no lo puedes engañar. Dios sabe claramente quién eres tú. Por eso es necesario arrepentirnos.
Bueno, ahora con esto yo quiero decirte que el mundo no va a mejorar. Tal vez muchas personas esperaban que el mundo mejore. No va a mejorar. Dicen que al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará, lo que está pasando. Ya la gente que iba a la iglesia y servía ya no le interesa saber de Dios. Y yo con esto te quiero decir que no hace falta escuchar las noticias para darte cuenta de que el mundo está yendo para peor cada vez más. Porque la Biblia lo dijo y la palabra de Dios se cumple. Cielo y tierra pasará, mas mis palabras no. Entonces esto se debe cumplir. Pero ¿qué sí puede mejorar? Tu relación con Dios. No se vienen tiempos mejores para el mundo, pero sí para la iglesia que busca de Dios. Entonces eso es todo, la verdad, ese es el mensaje que el Señor me dio. Un mensaje un poco duro, un poco, tal vez te dio miedo, tal vez dijiste, chuta, yo ya hice todo mal, ya me voy a ir al infierno. No. Algo muy importante que el Señor me dijo, y le agradezco mucho porque me dio así en el clavo, es que Él me dijo, Daniela, comienza de nuevo. Comienza de nuevo. Y si me fallas, vuelve a comenzar desde cero. O sea, comienza de nuevo. Y sabes que eso es un poco difícil para mí porque yo era una persona que chuta, la dañaba y ahí quedaba. O sea, yo era una persona, no sé por qué, tenía una lógica súper rara que yo decía, sí, hoy día estoy así bien feliz, pero a la tarde me pasa algo malo, no, pues el día tiene que ser todo malo así. No voy a hacer nada para arreglar esa mancha. Y después me di cuenta y dije, no, o sea, si tuviste un rato malo, ora, llora, a veces hasta dormir funciona para calmarnos. Y después vuelve a iniciar, vuelve a comenzar. Si has fallado, vuelve a comenzar. No te rindas, vuelve a empezar. Y si le fallas, vuelve a empezar. Y si le fallas, vuelve a empezar. Una vez vi un testimonio de un hermano que era adicto a la pornografía y masturbación. Y él aconsejó que si tú eras una persona que tenía estos espíritus inmundos, estos malos hábitos, tú ayunaras, porque eso así había sido como él. No sé si estoy diciendo bien, perdón, es la primera vez que hago un video, estoy hablando muy rápido así, porque se me vienen las ideas, así que me disculpan, soy primeriza en esto. Pero si él dijo, o sea, que la forma en que él venció estos ataques del maligno fue ayunar, que él ayunaba 40 días solo comiendo el almuerzo. Y ayunaba 40 días. Pero si dentro de esos 40 días caía un día en tentación, en masturbación, en pornografía, no lo sé, él volvía a empezar otra vez los 40 días. Así, hasta que fue libre. Entonces, tú puedes hacer eso. Tú puedes ayunar los días que tú puedas, que tú resistas, porque a veces también tiene mucho que ver tu vida espiritual. Hay gente que puede ayunar 40 días. Hay gente que con una ya siente que se muere. Pero lo que yo te digo es que si tú estás mal con Dios, no dejes como que pasar las oportunidades. No, ponte pronto a cuentas con Dios. Ahora este mensaje no podría terminar bien si es que yo no elevo una oración a Dios por tu vida. Voy a orar por ti. Ya. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, Padre del cielo. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor, que ha sido un poco duro, Señor, de digerir, porque muchas veces nos acostumbramos a este tipo de mensajes y nos gustan, porque son evangelios baratos, como tú me lo dijiste. Señor, te pido perdón en nombre de mi vida y también de todos los hermanos que están viendo este video, Señor. Te pido perdón por si te hemos fallado, que es obvio que sí te hemos fallado, Señor. Pero te pido, Señor, que restaures nuestra vida, Señor, que nos limpies, Señor, que otra vez venga tu Espíritu sobre nosotros y le hemos apartado con nuestras malas acciones, Señor Jesús. Te pido, Señor, que guardes la vida de cada hermano, cada persona que está escuchando este mensaje. Si esa persona no conoce a Dios, Señor, revélate a Él, Señor. Revélale tu amor, Señor, porque muchas veces creemos que Dios no nos ama porque somos malos. El Señor te ama, así tú le falles. El Señor sabía lo que íbamos a hacer cada uno de nosotros y aún así decidió morir
por ti en la cruz del Calvario. Yo te pido que este mensaje y esta verdad, Señor, llegue a su corazón, Señor, despierte su vida, Señor, porque es una alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 que están bien, Señor. Yo te pido, Señor, que en este momento haya vidas de verdad, Señor, que se estén arrepintiendo de corazón, de haberte fallado, como yo también te he fallado, Señor. Levántanos, Señor, restáuranos, como dice tu palabra, por favor, que podamos confiar y decir, Señor, Jesucristo, la obra que empezaste en nosotros será terminada, Señor. Tennos como las 5 vírgenes sensatas, Señor, que estuvieron ahí con el aceite, Señor, encendido. Padre, guárdanos, Señor, de todos los juicios que vienen acá a la tierra. Señor, protege nuestra casa, protege nuestra familia, por familiares nuestros que no están, Señor, en tus caminos. Señor, por todo aquello te pido, Señor, reprende, Señor, la boca de estos personajes que están yendo con mentiras a tus hijos, Señor, y que están siendo de piedra de tropiezo para muchos, para iglesias enteras, Señor. Te pido, Señor, que tengas misericordia también de ellos y que les ayudes a quitarse las vendas y darse cuenta de lo que están haciendo. Ten misericordia, Señor, de nosotros, pero levántanos, Señor, restáuranos, Señor. No queremos seguir durmiendo, seguir engañándonos, Señor, con una doble vida, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, por cada una de las personas que escucharon este mensaje. Te doy gracias y te digo, Señor, que yo confío en ti. Como dice tu palabra, todo es posible para el que cree. Yo creo que tú puedes obrar en mi vida. Yo creo que tú puedes restaurarme. Y yo creo que tú puedes levantar y restaurar la vida de cada uno de los hermanos que están escuchando este mensaje. Yo te doy las gracias, Señor. A ti se da toda gloria, todo honor. Gracias, Señor. Encomiendo este día a ti, Señor. Permíteme no caer en tentación, Señor. Ser un ejemplo, que mis hermanos también sean un ejemplo de amor, Señor, ante todo el mundo. Seamos la luz y la sal de esta tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver este video, de verdad. La verdad es un gusto para mí hablar de Dios. Me encanta hablar de Dios. Me encanta hablar de Dios, pero hace mucho tiempo que créeme que lo había dejado de hacer porque me sentía indigna, me sentía que me podían juzgar. Pues ahora estoy dispuesta a que me juzguen, que me juzgues, si es que tú, no sé, lo deseas, porque igualmente no puedo detenerme, como Pedro dijo. No sé si era Pedro o Pablo, ahorita me falló, pero dijo, de ahora en adelante, creo que era Pablo, de ahora en adelante, nadie me cause molestias, porque llevo en mí las marcas de Jesucristo. Yo con ese mensaje me quedo yo. De ahora en adelante, no importa qué tan perversa sea, trataré de comenzar de nuevo todas las veces que sea necesaria, pero no me voy a rendir, no me voy a rendir. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y que Dios te bendiga. De verdad, en el amor de Cristo, quiero que tú recuerdes que Cristo te ama y que yo en el amor de Cristo también te amo. No importa si me odias, yo también te amo, porque ese es el mandamiento y no me serviría de nada ser cristiana y no tener amor al prójimo. En serio, te doy un abrazo enorme. En serio, espero que estés bien, que no te esté faltando nada, y si te está faltando algo, pues arrepiéntete si es que has pecado y confía en que el Señor enviará su provisión, su sanidad, si es que esa es la voluntad de Dios. También tenemos que aceptar si es la voluntad de Dios sacarnos del desierto o mantenernos un rato más ahí. Todo obra para bien para aquellos que aman y confían a Dios y son llamados conforme a su propósito. Así que no temas, no te angusties y recuerda, tu Redentor vive y aún del polvo te va a levantar. Dios te bendiga. Un abrazo enorme.